Hola amigos, ¿qué tal amigas? Hola, buenas tardes. Es un gusto volver a estar con todos ustedes compartiendo un nuevo tema de conversaciones insensatas. El tema de hoy que vamos a abordar es la mujer juzgada, la madre juzgada. ¿Por qué se nos ocurrió este tema? Porque al parecer en nuestra sociedad golpeada por los imperativos patriarcales, nos encontramos con una serie de mujeres que han sido lastimadas en lo interior, en la parte más subjetiva, y por lo tanto son mujeres que se sienten mal socialmente, familiarmente. Entonces, vamos a iniciar. Hola Elsa, ¿cómo estás? Elsa, hola. Bueno, eh, vamos a esperar estos trucos de la tecnología que nos permitan participar a todas los que siempre participamos, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Decía yo que el asunto de la mujer juzgada es un tema que aparentemente no es muy perceptible, pero en realidad muchas de nosotras nos sentimos vigiladas, nos sentimos miradas, observadas y generalmente castigadas. ¿De dónde viene todo este problema? ¿Cómo está planteado en la clínica psicoanalítica? Esta sería una primera pregunta que yo trazo. Hola Elsa, aún no hay audio. Ustedes saben que la estructura psíquica de cada individuo pues hace una colindancia entre el yo y el super yo. El super yo es aquella entidad castigadora, implacable, que nos persigue una vez que hemos consumado el complejo de Edipo, y sobre todo, a lo mejor no lo hemos consumado, pero lo hemos atravesado, y en este complejo de Edipo aparece fundamentalmente la marca del padre. Es el padre castigador, el padre implacable, el que se hace representación justamente en el super yo. La mujer juzgada tiene un super yo demoníaco, feroz, como decía algún texto de Lacan, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y el lobo es precisamente esta presencia que nos acecha, que siempre está haciendo un juicio implacable de lo que estamos haciendo. Elsa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Aquí, sufriendo con la tecnología, pero aquí estamos, todo bien. Bueno, empezaba yo a platicar un poquito sobre la mujer juzgada, la madre juzgada, y la intención es empezar a hacer eh, una perspectiva desde la clínica analítica para averiguar qué es lo que le sucede a esta mujer en relación con el super yo. ¿Tú qué nos puedes aportar? Bueno, primero, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente este martes. Este es un tema que me parece demasiado interesante sobre la posición que a veces toman los hijos respecto al juzgar a los papás, a reprochar, a
incluso a culpabilizar de todas las situaciones de la vida propia que nosotros llevamos como hijos, ¿no? Entonces, he observado mucho de que la mayoría de los hijos empieza a culpabilizar de que si yo soy tal y tal alcohólico, si soy drogadicto, si soy esto, por lo general se llega a culpar a la mamá. Me parece un dato muy curioso el pensar el por qué va directo el reproche hacia la mamá, por qué desde el inicio deslindamos a papá. Papá no es visto como algo que haga mal, aunque sí lo haga, pero por lo general no se le culpabiliza, sino la mayoría de las veces es la mamá quien tiene que enfrentar todos estos juzgamientos, todos estos recriminación, y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y me gustaría iniciar hablando sobre un ejemplo, ¿no? En el caso de un divorcio, cuando papá intenta rehacer su vida, está bien, porque papá tiene derecho, porque papá necesita una pareja también. Y mamá no, si mamá lo hace es porque cómo se atreve, qué le pasa, etcétera. Todo este tipo de cosas, ¿por qué a las mujeres se nos limita en esta parte? Yo creo que desde la visión del super yo, no sé qué tanto tendría que influir la posición que se toma incluso desde el embarazo, cuando la mujer retoma el embarazo ya como un cambio completo en su vida. Y obviamente sí es un cambio completo en su vida, pero este cambio lo lleva al extremo, ¿no cree? Sí, sí, sobre todo tú haces una buena pregunta. ¿Por qué las mujeres son mal vistas en el momento en que rehacen su vida? Ya sea Ajá. porque se quedaron, porque están divorciadas, porque son viudas, porque sencillamente hay una búsqueda de una segunda nupcias o de una unión con una pareja, simplemente. Son mal vistas, son señaladas, son cuestionadas. Y entonces popularmente decimos, ah, ya viste, ya anda con otro. O ya se va a animar a juntarse, Ajá. que son estos lenguajes coloquiales que nos revelan ese señalamiento, esa acusación que implica una forma de reprobar el comportamiento sexual de esa mujer, porque finalmente va apuntando a su vida sexual, a su intimidad. En cambio, en el caso del hombre, no, porque el hombre puede quedar viudo o divorciarse y bueno, inmediatamente ocupa el lugar otra mujer y sin problemas socialmente. Entonces parece que con él hay todo el permiso y con ella toda la censura. Justamente son estas partes las que nos interesa ver por qué la censura acciona fuertemente sobre la mujer en todos sus comportamientos sexuales, sociales y subjetivos, ¿no? Exactamente, se le reprime, se le juzga, incluso se le prohíbe, porque la pareja de papá, la nueva pareja de papá es aceptada, la quiero conocer, quiero ver con quién está mi papá, pero la nueva pareja de mamá es rechazada, es un oportunista, cómo se atreve a querer quitar, escucha algunos hijos que dicen que cómo se atreve a querer quitar el papel de su papá. Pues no, no lo está haciendo, realmente no. Pero ¿por qué se prohíbe tanto a mamá este tipo de cosas? ¿Por qué no como mujeres? Bueno, ya me divorcié, y ese es un tema que incluso ya tratamos, doctora. ¿Por qué a las mujeres se nos prohíbe tanto nuestra sexualidad? Se nos encierra tanto en ser una mujer, una dama, y entonces como el esposo ya no está contigo, si tú quieres volver a salir con otra persona, entonces ya no eres una dama, ya pierdes todo el respeto de tus hijos, de las demás personas, de tus demás familiares, porque no está bien el hecho de que tú lo hagas. Y es un dato curioso el saber por qué los hijos no les toman tan a pecho o tan de forma negativa que la mamá trate de reiniciar su vida nuevamente. ¿Por qué está prohibido? Porque yo podría decir que se nos prohíbe a las mujeres volver a amar, ser Sí, amadas, sentirnos queridas.
y es necesario, tenemos el completo derecho de hacerlo. Aquí el problema creo que yace en qué momento le estamos dando tanto poder a los hijos, doctora. Sí, pero fíjate que no solo el poder a los hijos son representantes también de un código moral que se establece y que acciona fuertemente sobre el super yo, de tal forma que la mujer queda juzgada, queda censurada, pero también algo hay del orden del masoquismo en ella. Esta actitud masoquista de tener que sufrir gozando y gozar sufriendo es algo que permite que nuevamente sea censurada, sea juzgada y que apunta perfectamente al problema de su sexualidad. Tú dices, bueno, es que tenemos derecho a ser amadas, queremos ser amadas nuevamente una y otra vez, después quizá de toda ruptura. Sí, pero al parecer, cuando nos casamos por primera vez, empeñamos nuestra palabra de que ese será nuestro amor y nuestro hombre para toda la vida. No hay posibilidades de cambio, de sustitución, porque ese es el que hizo un significante, una marca en la memoria compartida con los demás, y entonces, pues él es el esposo. Entonces los hijos dicen, ¿cómo te vas a casar de nuevo? Y el lugar de mi papá, ¿cómo lo puede ocupar otro señor? Que esa es la pregunta de los hijos. Ellos no están atendiendo al hecho de que la mamá es una mujer que plenamente desea ser amada y tener su vida sexual plena. No, los hijos son la vara moral que determina qué es bueno y qué es malo. Por lo tanto, esa mujer que nuevamente desea ser amada y ser mirada, no tiene permiso. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen los permisos? ¿De dónde viene la autoridad de los hijos para negar a la madre ser plena? Claro, es exactamente el punto en el que yo me quedo dudando de si es que nosotras mismas como mamás, como mujeres, otorgamos ese como herramienta, ¿cómo se le podría llamar? A los hijos, esa oportunidad de juzgarnos probablemente con el ejemplo, porque algo que sí creo es que es una cadenita, porque si nosotros lo hacemos con nuestras propias mamás, nuestros hijos lo van a hacer con nosotros, porque es una lección aprendida durante muchos años, es Sí. una costumbre que lastima a generación tras generación, porque hemos estado sufriendo de esto las mujeres en cuanto nos convertimos en mamás, en ese momento parecía que les damos el permiso a nuestros hijos de decidir sobre nosotras mismas. ¿En qué momento lo hacemos? Cuando ellos todavía son bebés, no hacen esto mismo de ya como adultos de juzgar, de decir, pero nosotras mismas ponemos ya los límites desde ese punto. Y muchas de estas frases que muchas de nosotras siendo mamás lo decimos, hay que reconocerlo. En ese momento es cuando le estamos entregando la vida entera a nuestros hijos. Cuando decimos, no, es que yo no puedo hacer, no sé, yo no puedo salir a tomar un café con mis amigas porque soy mamá. Yo no puedo cuidar mi peso porque soy mamá. Yo no puedo ser tan vanidosa en mi apariencia física porque soy mamá. Desde ese punto, en ese lenguaje, le estamos dando el poder por completo a los hijos de nuestra vida, sin entender que sí somos nosotras quien les dio la vida a estos chiquitos, que somos sus guías, pero ojo, guías, no tienen ellos, no tenemos por qué entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad a la razón de ser madre. Desde ese momento en que los chiquitos empiezan a escuchar,
las pláticas de adultos en yo no hago esto porque soy mamá, yo no me divierto porque soy mamá, yo no tomo porque soy mamá, yo no me hago tatuajes porque soy mamá, etcétera, etcétera. Todos este tipo de cosas, desde ahí les estamos diciendo a ellos, el mensaje real que estamos mandando es, toma mi vida, aquí está, tú decides qué vas a hacer con ella. Y yo, ¿dónde quedo? ¿Dónde queda mi propia toma de decisión de qué hacer o qué no hacer con mi vida? Obviamente esto se va haciendo cada vez más extenuante hasta el punto en que ese hijo o hija se vuelve un adulto. Y cuando ya la propia mamá intenta ya retomar su vida porque considera que ya es un adulto, es ahí donde ya nos topamos con pared y nos damos cuenta que el hijo no les da permiso. Y no les da permiso porque nosotros dimos esa oportunidad desde el inicio. ¿No cree? Sí, pero fíjate, esto es terrible porque Claro. la prohibición que inscribe el padre en el complejo de Edipo parece que nuevamente se representa en los hijos. Esa prohibición castrante, persecutoria que hace el nombre del padre en las primeras fases de la vida de una mujer, después se transfiere, se exporta a la conciencia de los hijos y queda perfectamente planteado en la memoria de los hijos que su madre no tiene derecho a emprender la libertad como mujer. No tiene derecho porque es la mamá. Entonces, incluso esto se refuerza o se refuerza cuando las madres dicen, yo no puedo porque soy mamá, como tú bien lo señalas. Pero algo muy, muy importante, yo no puedo ser libre, lo dicen, no puedo ser libre porque tengo hijos. Como si estuviera reñido, ¿no? O sea, tú no puedes ser libre porque tienes hijos. Al contrario, ¿no? Tus hijos te darían la oportunidad y la belleza de ser libre en la existencia. Pero parece que no, que son los hijos, el mundo de la prohibición, el mundo de la censura. Entonces la mujer se tiene que cuidar de sus hijos, ¿no? Es un dato muy terrible y que se escapa en todas las culturas, en todos los países, por más desarrollado que sea. Esta es la complejidad de este tipo de temas que tocamos nosotras, porque así estés en Estados Unidos, una de las potencias económicas más fuertes del mundo, aún así hay casos de este tipo, aún así hay muchas mujeres que caen en este mismo lenguaje y que caen en la misma ojo juzgador de los hijos, ya sea uno, dos, tres hijos, los que tenga. Pareciera que ofrecemos nosotras a que nos juzguen, a que nos recriminen y a que nos prohíban incluso sobre nuestro propio cuerpo. Y yo escuché una vez a una señora decir, se les olvida que también tengo un cuerpo que quiere ser amado. Esa frase me encantó porque tiene completa razón. Se les olvida a nuestros hijos y a nosotros también como hijos se nos llega a olvidar que es una persona que necesita también ser amada. Y ser amada, sentir un cuerpo amado, no es solamente es en la orientación sexual, no solamente es ese rasgo, sino también en dejarle a nuestra mamá la completa libertad de su vida y hacernos responsables de nuestra propia vida. Nosotros tomamos ciertas decisiones como adultos que no tendríamos que culpabilizarlas, tendríamos que darle también la libertad, dejarla libre de nosotros mismos como hijos. Ese es un asunto creo que aún más complicado porque nos pasamos de la libertad en el cuerpo sexual, pero también la libertad en un cuerpo y una mente realmente libre, sin estar, tengo un problema, es culpa de mi mamá, soy adicto, es culpa de mi mamá, soy alcohólico, es culpa de mi mamá, ¿no? Entonces, soy muy fiestero, es culpa de mi mamá, y todo pareciera rondado en culpa de mamá, y yo digo, ¿en qué momento la vas a dejar ser libre?
¿En qué momento la vas a dejar respirar? Tenemos que aprender a hacer eso como hijos. Y esto es precisamente, insisto, esto lo hace tan complicado, porque independientemente de la posición económica, de la cultura en la que estemos, es como una lección aprendida desde hace muchos años por todas las mujeres. Desde el momento en la mamá aquí en México, como en China, como en Estados Unidos, sufren de lo mismo, padecen de lo mismo. Es parece sinónimo de ser madre, es entrega total de la vida, de la libertad y del cuerpo. No es parecida que no es suficiente el cuerpo embarazado de una mujer que sí sufre y que aparte después sufre otra vez en la lactancia y va a seguir sufriendo mediante las decisiones de sus hijos. Sí, sí, sí. Parece una condena. El estigma Exacto. consiste en que esa mujer deseante, que bueno, es madre, pero finalmente es una mujer deseante. ¿Qué Exacto. oportunidades, qué libertad, qué permiso tendría que pedir esa mujer para ser deseante en la existencia? No solo en el campo de lo sexual, sino en el campo de lo intelectual, en el campo de lo político, qué sé yo, ¿no? Sería De la como, salud. sí, sería como hacer una revolución en las Sí. políticas, en la política cotidiana de las mujeres, porque Ajá. la política cotidiana consiste en que su empoderamiento tiene que ser a través de su cuerpo Uh-huh. deseante. Entonces, ese cuerpo deseante es el que tienen que comprender los hijos para empezar a cambiar comportamientos hacia su madre, no solo de demanda. Madre, dame de comer. Madre, atiéndeme la escuela. Madre, hazme esto y hazme aquello. Porque la demanda es horrorosa, es tan absorbente que la madre deja de ser mujer, deja de ser un ser completamente autónomo para convertirse al servicio de los hijos. De otra manera, los hijos son muy crueles, son muy, muy castrantes e impiden que ella tome un minuto de su propia libertad, ¿no? Exactamente. Sí, Desde ahí, creo que lo interesante es como usted dice, tratar de cambiar esta percepción sería, lo dijo con la palabra más adecuada, una completa revolución. Entender incluso desde el punto de los hijos, de dejar de, de, de ser tan exhaustivos con mamá, de echarle todo el peso, porque creo que a varios nos ha pasado, tenemos algún problema y lo que inmediatamente hacemos cualquier ser humano es, quiero a mi mamá. Por muy curiosa que suene esta frase, tiene estos tonos de aprensión hacia nuestra mamá, porque cuando más seamos los adultos que seamos, tengamos la edad que tengamos, vamos a necesitar en cierto punto tanta desesperación de decir, necesito a mi mamá. Y ya ni siquiera para que bueno, muchas veces para que me resuelvan los problemas, pero a veces decimos, es que le tengo que contar a mi mamá porque es la forma de desahogarme, sin darnos cuenta que nuestros propios problemas, cuando nosotros nos desahogamos, en ese momento empezamos a ahogar a nuestra mamá. Le empezamos a llenar de todos estos problemas que nos pasan a nosotros ya como adultos y es un rasgo de irresponsabilidad incluso como nosotros como hijos. Ahora el problema es que se enseñan este tipo de actitudes y cambiarlas, de entender que las mamás somos y son seres individuales, con espíritu, con cuerpo propio, con libertad, que requieren de libertad y de paz, y dejar de extenuarlas y solamente darles el amor que nos dieron desde que éramos pequeños, con eso sería más que suficiente. Una mamá no está para ser juzgada, una mamá es para recibir amor, amor en sus distintos aspectos, desde la mamá que se divorció y tiene una nueva pareja y necesita este tipo de amor, hay diferentes tipos de amor, pues necesita este tipo de amor en el que llena su cuerpo sexual.
en el que lo satisface, pero también esta parte de darle la libertad nosotros como hijos a mamá y decirle, mamá, sé feliz, haz tu vida, siéntete libre incluso de mis problemas, de mí, y puedes estar en paz. También es necesario esta libertad mental para las mamás y dejar de estar ahí tras ellas, parece una cacería de mamás. Sí, 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 es una cacería. Sí, es una cacería de mamás. Estarlas atosigando de tal forma que no hay un minuto en toda su existencia de la madre que disponga para sí misma, como decía yo. Entonces, nos vemos con un atentado superyoico donde vamos a explotar como hijos la culpa que se desprende de ese super yo de la mujer. Entonces, esto es un poco medio enredado, trataré de explicarlo. El super yo, una vez que se constituye después de que atraviesa el complejo de Edipo por todas sus etapas en la mujer, tiene un plus, que es la culpa. La culpa es perfectamente explotada por la moral instituida de un tiempo y una época, y entonces las mujeres se convierten en culpígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la mujer se convierte en deseante, en un ser deseante, a la vez aparece la culpa. Con la pregunta, ¿tengo derecho a disfrutar? ¿Tengo derecho a ser feliz? ¿Tengo derecho a ser libre? ¿Tengo derecho a gozar mi sexualidad? Ella misma se pregunta esas cosas y parece que la respuesta de los hijos es no. No. No, no. Y entonces ella dice, si yo transgredo el no, que es la prohibición que hacen mis hijos, entonces genero culpa. Soy una mujer culpable porque estaba deseando. Entonces, fíjense cómo enfrentamos estas dos categorías, deseo y culpa. La mujer que desea es culpable, se siente sucia, se siente marcada. Y entonces dice, yo prefiero ser digna, totalmente auténtica para mis hijos. ¿Cuántas mujeres no conocemos que desde que ya no tienen pareja porque el esposo se fue, se murió, se divorció, se quedaron como unas madres modelo para sus hijos hasta el fin de sus días? Y nunca volvieron a tener pareja, pero la pregunta es, ¿será que nunca desearon? ¿Será que nunca se pusieron a cuestionarse si quisieran tener otro tipo de vida más plena, más intensa? No, el orden de la culpa las lleva a confinarse en ese claustro tan aterrador que es el de la servidumbre materna. La servidumbre materna. Exacto. ¿Sí? La madre al servicio de los hijos, ¿no? Exactamente, exactamente, y es el principal problema. Y yo creo que muchas de las nuevas generaciones, porque usted y yo convivimos con adolescentes y adultos menores de universidad y de estos niveles de bachillerato, ellas, muchas de las chicas que se dan cuenta de esta situación, creo que esta es la principal razón del miedo a la maternidad. Y es porque la maternidad se ha visto tan deformada, tan invadida por estas ideas muy patriarcales, tan exhausta. Están cansados ser mamá. Cuando estas mamás que se entregan al 100%, como usted lo dijo, la madre al servicio de los hijos, es tan cansado este papel que muchas de las nuevas generaciones les da miedo, les da pánico. Hay un rechazo total en que la mayoría de las chicas argumentan, no quiero ser mamá,
no porque realmente no les interese o tengan esta negatividad hacia los hijos, hacia el embarazo, no, lo que les da miedo es entregar su vida hacia un hijo. No digo que esté mal decir estas frases, simplemente que hay que tener cuidado en lo que decimos, porque en el momento en que nosotras decimos, soy mamá y mi vida va a cambiar y mi vida es mi hijo, desde ahí estamos bastante equivocadas. Sí. Mi vida es mi vida y mi hijo va a tener su propia vida y la va a tener que disfrutar, va a tener que aprender, va a sufrir y va a tener que recuperarse. Pero yo también tengo una vida como mamá, yo también soy un ser humano, tengo sentimientos, tengo necesidades, tengo derecho a gozar, a disfrutar mi cuerpo, a disfrutar mi libertad. Y no digo tampoco que nos desentendamos, ¿no? O sea, obviamente somos el pilar, las mamás somos el pilar de los hijos, sí, pero no hay que cometer este error, mamitas, no entreguemos la vida a nuestros hijos, simplemente seamos esa guía, ese buen ejemplo. Yo creo que si las nuevas generaciones les tocara esta revolución de entender esto que Aristóteles decía, el justo medio, sigo siendo mujer, soy madre, pero sigo siendo mujer, y no le entrego toda mi vida a mis hijos y los dejo vivir, y entonces disminuiría esta increíble necesidad de juzgar a mamá y de echarle la culpa de todo lo que nos pase. Yo creo que en ese punto de la revolucióncita que proponemos nosotras, hay un cambio muy fuerte. Ver a la maternidad como una oportunidad de guiar a un ser humano que salió de nuestras entrañas, en lugar de ver a nuestro hijo como nuestra vida, hay que aprender a diferenciar de esta parte. Yo creo que se lograría mucho si enseñáramos en estas nuevas generaciones, no, mi amor, no le entregues la vida a tus hijos, nada más guíalos, disfrútalos, velos crecer y siéntete orgullosa de ellos. Y entonces así los hijos entenderíamos, mi mamá tiene derecho a estar tranquila en todos los aspectos. Sí, pero piensan los hijos en esta cultura patriarcal que las mamás estamos muy contentas cuando nos llevan bienes materiales, cuando vigilan que nuestra salud esté en armonía, cuando no nos falte nada. Es que a mi mamá no le falta nada, dicen los hijos. Claro que no, todo lo tienen yuxtapuesto, pero el fondo, la sensibilidad de esa madre, que en el fondo es mujer, ¿dónde está? Está totalmente obscurecida, está opacada, porque si bien los hijos pueden decir, mamá, te necesito porque tengo un problema, la madre no le puede decir al hijo, hijo, te necesito porque tengo un problema sexual. No se puede, no se puede. Entonces, ¿con quién habla la madre? ¿Con quién? Porque como mujer, cuando tienes pareja, puedes hablar con la pareja, probablemente. Pero cuando ya no tienes pareja, ¿con quién puedes hablar? Una madre se queda sola, encarnando a la Virgen María a los pies del Cristo sangrante, su hijo. Ese es justamente el paradigma judeocristiano en el que nos movemos. La madre es sacrificio, la madre renuncia, la madre soporta. En caso contrario, le cae la culpa. Y la culpa es, lo hubiera hecho. ¿Por qué no lo hice? Que es el reproche superyoico que atrozmente la vapulea, la golpea. Y sobre todo este atosigamiento, que es sin misericordia, termina siendo un flagelo que convierte en miserable su vida. Su vida de una mujer culpígena es miserable porque no puede disfrutar nada sin el permiso de sus hijos. Exactamente. Y esta triste tradición, castigo que se nos impuso desde hace muchos siglos atrás, el decir o el querer compararnos
o ponernos como ejemplo las mujeres a la Virgen María, un ejemplo que no podemos seguir. Nos están exigiendo maternidad y pureza al mismo tiempo. Es algo que ninguna mujer puede lograr, pero nos aferramos, pasando los años con todo y la modernidad que tenemos hoy en día, por muy ilustrada que sea la mujer, seguimos intentando asemejarnos a la Virgen María. Y esa es nuestra principal tragedia. No podemos ser la Virgen María porque tenemos el defecto de ser humanos. Hay una gran diferencia. Yo no soy santa. Yo soy simplemente una mujer que tiene derecho a vivir de aquí el resto de mi vida. Y entender esta parte, creo que esa es nuestra principal tragedia de muchas mujeres, querer y aferrarnos de manera inconsciente, porque obviamente no andamos por la vida diciendo, ay, yo quiero ser la Virgen, no, o sea, son actos inconscientes que hacemos nosotras mismas sin darnos cuenta. Entonces, es un dato muy curioso. Yo creo que sería muy buena idea, un tema muy bueno, ¿no cree, doctora? Hablar sobre la Virgen María y las exigencias como nosotros como mujeres. No podemos llegarle a los talones ni siquiera a la Virgen María, No, sin afán de ofender a la religión, obviamente. Aparece, ¿no? Como un paradigma, como un gran modelo ideal al que tienes que cumplir, ¿no? Cuando efectivamente pues somos seres deseantes, seres de tentación, de carne y hueso, como toda mujer, y el problema consiste en resolver ese enigma entre ¿qué hago? ¿Soy deseante o soy culpígena? Porque, bueno, soy deseante y me convierto en culpígena, pues no. O sea, tendría yo que tener culpa. ¿Por qué culpa? ¿No? Como si la culpa fuera la expiación del mal. Porque parece que el deseo está asociado con el mal. Y tú dices, bueno, pues la manera de cómo resuelvo esto de separarme del mal, pues es a través de la culpa, que es esta eternidad de pedir perdón. Pido y perdón porque cometí error. ¿Cuál es el error? Haber deseado. Exactamente. Dice, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué el deseo se va a convertir en una fuente del mal? ¿Por qué? Si el deseo es un proceso intrapsíquico que todas tenemos. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir perdón por desear? ¿Por qué tenemos que pedir permiso por desear? Eso es también una de las preguntas que yo tengo para muchos. Incluyo yo también tengo ciertos errores. Yo creo que como hijos cualquiera nos hemos equivocado en exigirle a nuestra mamá incluso atención, respaldo y apoyo al 100%. Nos damos cuenta que no, también nuestra mamá tiene libertad. Ahí es donde nos cae a veces la culpa de decir, ching, creo que sí exageré. Pero bueno, creo que por mi parte les puedo comentar que hay que disfrutar a nuestras mamás, hay que respetarlas, hay que amarlas, pero hay que darle algo muy importante, además del respeto. Creo que el mejor regalo que les le puede dar a una madre es su libertad sobre ella misma, dejarla tomar sus propias decisiones, dejar disfrutar su cuerpo entero, su cuerpo en todas las esferas que le rodea. Yo creo que es de los mejores regalos que se le puede dar a la mamá, el respeto y su libertad. Y dejar de meter estas ideas tan extrañas de que los hijos somos la vida entera de las mamás. No es cierto. Somos parte de su vida, más no su vida entera. Pero bueno, les agradezco mucho. Además, creo que cabe decir que amar a los hijos no es a través de la culpa, no es a través de la sumisión, de la servidumbre, ¿no? Del vasallaje, no. El amor es libertad y amar a un hijo es la muestra de la libertad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muy vamos bien. a agradecerle a todos los que nos han acompañado. Mira,
Jacinto, Miguel Romero, Ileana Márquez, Adriana Silva, Mía Arriaga, Ani Lara, María Leonardo Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos que estén cada martes con nosotros compartiendo. Yo les mando un fuerte abrazo y esperamos que sigamos el siguiente martes con más comentarios. Los noté muy calladitos el día de hoy, ojalá hubiéramos participado más, espero que el siguiente semana ya participen, comenten, platiquen sus propias experiencias. Les agradezco mucho, un beso enorme. Muchas gracias a todo mundo y estamos al aire para el día martes siguiente. Hasta luego. Hasta luego.